Buenos días, amados hermanos. Vamos a orar, vamos a poner este momento ante el Señor para que nos guíe en toda la temática que tenemos para el día de hoy. Padre, gracias por este día. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Digno eres de toda honra, de toda alabanza y de toda glorificación. Gracias por este día y gracias por el material que tú nos has preparado para nuestra transformación. Señor, guíanos y condúcenos en esta mañana, por tu amor y en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Bien, mis hermanos, hoy es 16 de marzo del año 2015, seguimos todavía en lo que se llama la gran jornada. Para que no nos olvidemos, tenemos una temática general de estudio y esta la hemos dividido en 4 grandes áreas. La primera fue la apertura del Señor, el momento en el cual el seno de Dios se abrió y fue engendrado Jesucristo, y por medio de Jesucristo viene toda la creación. Inmediatamente después tocamos el punto de los seres espirituales. En el orden de la creación, la palabra nos hace ver que los seres espirituales fueron creados antes que nosotros. Hubo una batalla espiritual ahí arriba, hubo un choque, etcétera, etcétera. Fueron despedidos algunos seres espirituales y posteriormente viene lo que es la creación del cosmos, y en la creación del cosmos está pues la creación del hombre, que es el punto 3. En el punto 3 podemos ver que el hombre en el Edén, en condición ideal, el hombre estaba en su mejor momento para comer del árbol de la vida. Era el mejor momento para creer en las palabras que Dios había dicho, y si el hombre hubiera comido, ya sabemos que el resultado hubiera sido, jamás hubiera existido la gran jornada o la caída. Así es que el punto 4 es cuando el hombre es echado prácticamente del Edén, y en su condición fuera del Edén es que está el hombre caído. El hombre caído le hemos puesto el título de la gran jornada, y nuevamente vuelvo a recordarles que esta es una tipología propia de Josué, únicamente para enseñanza, para que tengamos una ubicación en nuestra mente. Y en la gran temática también de la gran jornada, comenzamos a tocar lo que es el río de la maldad. Así como en el Edén había un río del cual fluían 4 ramales, en el corazón del hombre, en el momento en que entró la iniquidad, salen una serie de ramales y un río que fluye haciendo perversión, haciendo iniquidad. Entonces, el punto 19 dijimos, saber que estoy consciente de lo que acontece dentro de mí es sumamente importante. Dios quiere revelarle a mi consciente todas las cosas que están dentro de mí. Dios tiene un propósito para limpiarme cada una de ellas. El río de maldad. Y el punto 1 vimos malos pensamientos y adulterio. El día de hoy, siguiendo ese orden, vamos a entrar al río de maldad. Punto 2, que es fornicación y homicidios. De esta lista de 13 causas que están en Marcos 7:21, vamos a verlas de 2 en 2. En la mejor forma, ir despacito, y en caso de que haya necesidad nos tomaremos un poquito más de tiempo. Aquí tenemos el corazón adámico, y cuando la iniquidad entró en el corazón adámico, el corazón del hombre se pervirtió. Hemos dicho en varias oportunidades que este pecado es de transmisión de unos a otros. Por cuanto uno pecó, todos los demás hemos caído dentro de ese pecado o tenemos ese pecado adentro. En el listado, o la iniquidad, lo que forja o lo que mantiene o lo que sostiene ese grado de maldad y perversidad, hemos dicho que viene desde adentro del corazón y contamina todo. Estas 13 cosas o rubros que hemos puesto aquí, de 1, malos pensamientos, hasta el último, que es insensatez, son propuestas que nos vienen desde la iniquidad. Cada una de estas propuestas cae en el rango de la conciencia, y recuérdense que la conciencia siente los malos pensamientos. Una cosa es sentir, y hemos dicho que sentir no es pecado, pero en el momento en que ese pensamiento que hemos sentido lo consentimos y lo estamos lucubrando y le estamos dando cabida, hacemos un nido en nuestra mente. En el momento en que lo consentimos, esos malos pensamientos ya se consideran como una falta, un pecado interior. Y así sucesivamente con cada uno de estos. Recuérdense que la palabra de Dios
habla muy claramente de lo que es el pecado interior. Cuando siento y consiento, el pecado es interior. Y a quien debo de confesarle este pecado es al Señor, o también, si es necesario, al consejero, por cuanto el consejero o la consejera le puede dar alguna directriz de cómo poder vencer esa área. Bien, entonces el día de hoy vamos a tocar fornicaciones y homicidios. Hemos hablado de que Cristo conoce todo lo que hay adentro y Cristo quiere ir con nosotros. En pocas palabras, Cristo quiere que nosotros estemos conscientes de lo que hay dentro de nosotros. Dios quiere quitar estas cosas y agregar las cosas de bendición que Él tiene para nosotros. Y tenemos que tener conciencia de que en lo más profundo de nosotros se ha levantado una ciudad de orgullo, una ciudad de insensatez que maneja todas esta serie de factores que hemos puesto aquí, del 1 al 13. Recuérdense que hace 2 semanas vimos 5 listados en donde veíamos una serie de problemas increíbles. Sé que varios de estos listados repitieron algunos de estos pecados, pero a la hora de la hora vemos cómo la magnificación de lo que la iniquidad puede hacer en nosotros tiene que tener algún control. Y este control se llama el orgullo. Hemos hablado de 3 orgullos. Orgullo de revelación, cuando el hombre piensa que su revelación es mejor que la de Dios. Y cuando el hombre piensa así, inmediatamente también saca a relucir que así como tiene una gran revelación, él puede redimirse, él puede solucionar los problemas. Y por último, el último orgullo, que es el orgullo de la satisfacción. Yo tengo conocimiento, yo puedo, yo me redimiré y sobre todo seré feliz con aquello que yo tengo. Entonces, este es el principio de la caída, este es el principio del error y es el principio de lo que podríamos llamar una cascada de perversidad. Al hablar de fornicaciones, entremos al tema. La fornicación, del latín fornicare, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta, una ramera, ¿de dónde se podría derivar esta palabra? Y aquí dice que fornix, área abobada, donde se apostaban las prostitutas romanas o burdeles. Es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial, es decir, aquella relación sexual que se da entre 2 personas que no están unidas por este vínculo conyugal. Entonces, si lo vemos bien, se refiere a aquellos lugares secretos donde están esas mujeres, que hay un techo, una bóveda, y que el hombre ya sabe que son lugares donde hay mujeres que están esperando para la complacencia sexual. La fornicación no solo es tener relaciones íntimas, también se consideran los juegos que incluyen en el tocar o en provocar a nivel de los órganos genitales y otra serie de formas que el hombre o la mujer emprenden para la satisfacción de sus deseos sexuales. En pocas palabras, ustedes saben que hay juegos a nivel matrimonial que están permitidos, pero hay otra serie de juegos que uno consideraría que si los hace afuera, eso no es adulterio y eso no es fornicación. Realmente, cuando ya en el hombre está el pecado interiormente y comienza al manoseo de juegos sexuales, también exteriormente, por medio de esta serie de hechos, también se está cayendo en este pecado. ¿Qué significa? Significa idolatría. Fornicación es dejar lo suyo para meterse en otro lado. Idolatría significa prostituirse, practicar, puede ser lujuria, una actitud de ramera o incesto, todo tipo de lujuria, alejándose del gozo y del placer que solo el Señor puede proveer. Esta es una explicación para hacer ver lo que es y hasta dónde puede llegar la fornicación. Es la relación sexual voluntaria entre 2 personas no casadas. Es una inmoralidad que tiene su origen en el corazón del hombre. Una persona casada que tiene relaciones fuera del matrimonio se le considera adúltera. Una persona soltera que tiene relaciones con otra se llama fornicación. Hablemos claramente. Si una jovencita o un jovencito se mete con una persona adulta, casada, este jovencito lo que está cometiendo es fornicación.
pero la otra persona que está casada comete adulterio con este joven. Entonces, esta clasificación es bueno tenerla para ubicarnos dónde estamos. Vámonos a Mateo, capítulo 5, versículo 28. Y la palabra de Dios nos hace referencia a lo siguiente. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto no solo es para hablar de adulterio, sino también para hablar de fornicación. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esto es tanto para el adúltero como para el que fornica. Proverbios 4, 23 nos habla y dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y este punto es sumamente importante porque yo sé que la palabra adulterio, la palabra fornicación, aunque en el Antiguo Testamento se manejaba bajo un solo texto y el texto era fornicación, en pocas palabras, el adulterio estaba comprendido dentro de la fornicación. Hoy día estas dos palabras se usan en forma diferente, adulterio y fornicación. En el Antiguo Testamento la palabra fornicación también incluía relaciones con animales o relaciones que implicaba otra serie de situaciones con lo que se llamaría el resto de la familia, incluso hasta incesto. Hoy día la clasificación o la que nosotros manejamos está bien distribuida, adulterio y fornicación. Hoy estamos tocando el tema de fornicación, pero en ambas vías tenemos que hablar que lo que sale de nuestro corazón, y recuérdense que Marcos 7:21 dice que lo que sale de nuestro corazón contamina todo nuestro ser. En pocas palabras, somos templos del Espíritu Santo y cuando permitimos que nuestra imaginación o de hecho caigamos tanto en adulterio como en fornicación, todo nuestro cuerpo es comprometido y sobre todo ponemos en peligro nuestra vida espiritual. Y de alguna manera a eso se refiere Proverbios 4:23 en que debemos de guardar nuestro corazón. Debido a que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, Pablo exhorta a los creyentes a que huyan de la fornicación. Específicamente, ahorita podríamos decir a los jóvenes o a las personas que no están casadas o comprometidas, a huir de la fornicación. De igual forma, lo tendríamos que decir y sobre todo con más énfasis a las personas que están casadas, que tienen el pacto matrimonial, a huir de esas relaciones extrañas porque comprometen nuestra vida espiritual, matrimonial, familiar y hay consecuencias terribles que a posteriores es como decir, no se pueden solucionar. Están tan cargadas de elementos que por cualquier lado que se jale, hay alguna parte que se rompe y esta trae otras consecuencias que destruyen todo. Hebreos 13:4 hace referencia a que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Un punto importante que está haciendo aquí énfasis es el cuidar el lugar que Dios nos ha dado como el lecho de nuestro matrimonio. Que en el matrimonio se cuide tanto el hombre como la mujer. Que tanto la mujer como el hombre cumplan sus funciones y ambos puedan quedar satisfechos de esa relación, específicamente y sin mancilla en el lecho matrimonial. Y aclara, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero en otra serie de citas bíblicas se habla de que tanto los fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Y esto es tremendo por cuanto si no tenemos el alcance de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, entonces nos estamos comprometiendo en una cascada de deseos, de lascivia, hasta que llega un momento en que tanto la televisión o en otros medios
estamos buscando cómo satisfacer lo que junto con nuestra mujer o en nuestro matrimonio debería de ser una realidad, la insatisfacción matrimonial. Por tanto, ella o él que no la quieren cumplir, comprometen a los cónyuges a tomar medidas equivocadas. Obviamente, debemos de entender que el Espíritu Santo nos guía a que tomemos las decisiones correctas, pero recordemos que las pasiones no satisfechas o una persona no crecida o una persona que no tiene completo un panorama, con facilidad puede agarrar la frustración matrimonial y desencadenarla a otros niveles. Por eso es importante que tanto el hombre como la mujer entiendan la importancia de cuidar sus cuerpos, primero en una relación con Dios, segundo en una guía del Espíritu Santo y tercero en un cuidarse el uno al otro para preservar su matrimonio en santidad. Vamos a entrar ahorita a lo que es los homicidios. Homicidios, por definición, vendría a ser asesinar, matar predeterminadamente, incluso con malicia, abusar o violar groseramente. Cuando aborrecemos a otra persona, son semillas que hay que evitar que se vuelvan árboles de corrupción interna. Homicidio es la muerte causada a una persona por otra. Vamos a explicar algunas cositas de esto. El homicidio consiste en dar muerte a otra persona, ser humano o semejante. Puede ser intencional, no intencional e incluso hasta por omisión. Cuando se habla de intencional, quiere decir que hay un trasfondo que es movido dentro de su corazón en un momento determinado. Puede ser en un restaurante que hay una situación y su corazón está un poco encendido por problemas anteriores y en ese momento hay una descarga de ira y puede llegar a cometer el homicidio. En otros casos es no intencional, no hubo intención de hacerlo, y en el otro es por omisión. Cuando sabemos que tenemos que apagar alguna situación y no la apagamos y la corriente sigue funcionando y hay otra persona que está en otro lado y en fin y la corriente llega y lo electrocuta, o fallas mecánicas y el mecánico no hizo lo que tenía que hacer o no cumplió su papel y los frenos no agarraron. O sea, hay tanta diversidad de situaciones que hay que considerarlas antes de hacer o determinar un juicio. Aquí vienen algunas consideraciones que considero debemos de tener presente. Hay momentos de locura temporal y está contemplado dentro de la ley que hay situaciones en las cuales una persona puede padecer esta locura por situaciones de enfermedades muy propias de él o de ella, o pueden ser situaciones caóticas en un momento determinado o en un momento que descubren situaciones que no quisieran descubrir y ocurre dentro de sí un shock. Y ese shock le perturba toda su situación de conciencia presente y puede hacer acciones que no son correctas. Otras son enfermedades mentales, personas que no tienen conciencia de sí mismo y que responden únicamente bajo instintos y conservación de su propia vida. Y hoy día también tenemos lo que se llama la eutanasia. En ciertos lugares ya han reconocido la eutanasia como la forma para facilitar a una persona que está en sus días finales, evitarle el dolor, evitarle el sufrimiento, entonces hay una muerte asistida. Hay países que lo tienen, pero la palabra de Dios habla claramente de que esto es homicidio. O sea, hay un asesinato, no importa la característica que se le quiera dar. Nadie tiene el deber o el poder para quitarle la vida a otro. Y por último, el asesinato. Estamos hablando de lo mismo, lo único que estamos viendo es el enfoque de dónde viene. Algunos tienen el homicidio y el asesinato como sinónimos, pero la verdad es que hay un poquito de diferencia entre uno y el otro. Cuando se habla del asesinato, en principio es un tipo de homicidio que puede ser calificado por precio o por promesa
le pusieron algún tipo de situación que está asociada a venganza o a nivel político, es decir, matar por encargo. Hay una premeditación en aquellos que lo están fraguando y aquellos a quienes les dicen que tienen que ejecutarlo. Entonces, en ambos lados es homicidio, pero la forma como se enfoca es de distinto lado. Teniendo esto presente, entonces nosotros tenemos que saber algunas cosas. ¿Qué dice el Antiguo Testamento en relación a esto? Primeramente, el primer homicidio ocurrió en Génesis 4:10, diríamos en la primera generación, en los hijos de Adán y Eva. Génesis 4:10 dice, y el Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y este es un principio importante porque toda sangre derramada en la tierra tiene una voz que clama al cielo pidiendo justicia. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro. Eso no está dentro de la palabra de Dios. Sin embargo, aquí estamos viendo que en la primera generación y como producto de lo que entró en Adán y Eva y la transmisión a Caín y a Abel, en Caín ocurre ya manifestaciones profundas de desorden de su propia vida interior. Veamos otro aspecto, ojo por ojo, diente por diente. Éxodo 21:24, y dice así, si algunos riñeren e hieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penados conforme a los que le impusieren el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Cuando uno lee esto, y es un punto importante, es que la palabra de Dios no se escribió hoy, la palabra de Dios no se escribió en nuestro ambiente, sino que la palabra de Dios viene escribiéndose en un proceso que acaba en el año 100 después de Cristo. Y en diferentes momentos, aunque está hablando de un mismo pueblo, como es el pueblo de Abraham, o estamos hablando del pueblo hebreo, hay diferentes momentos, diferentes circunstancias que obligan en cierto momento a tomar medidas o a tener situaciones para controlar a todo un pueblo. Entonces, esto que está aquí en la palabra de Dios, durante un tiempo fue ejercido, pero al mismo tiempo la palabra de Dios, al ir progresando y al ir teniendo revelación, resulta que estas leyes fueron, como quien dice, adaptándose tanto a la cultura como a la moral de Dios. Veamos el siguiente. La ley de Dios dice, en Éxodo 20:13, dice, no matarás. Y la palabra no matarás se refiere a no quitarle la vida a nadie. No quitarle la vida a nadie. No matarás. Obviamente en ese tiempo habían guerras. Y podríamos hablar que en defensa propia uno tiene derecho a defender su vida. Eran tiempos grotescos en donde tribus o grupos fuertes al llegar a cierto lugar, la mejor forma de preservar sus vidas era aniquilando todo. La palabra de Dios dice, no matarás en un sentido, primeramente y específicamente para el pueblo de Israel. No matarás a tu hermano, no matarás a la persona, no matarás a un semejante tuyo. Vean ustedes cómo va evolucionando todo esto. Aquí tenemos el asesinato voluntario. Eso quiere decir, ya con lo que hemos hablado anteriormente, podemos tener como punto de referencia cuando una persona por enojo, por celo, por yo que sé cuántas cosas, comete un asesinato con alevosía, premeditación, ventaja, etc. Pero hay otro tipo que se llaman homicidios involuntarios. La palabra de Dios habla también de aquellos momentos en los cuales una persona está cortando con su hacha algo y de repente pues la cabeza del hacha pues se fue para otro lado, le dio la cabeza a su prójimo y lo mató.
Son situaciones que se pueden presentar. Entonces se hablan de ciudades de refugio. Esta fue la forma como fue evolucionando para que eso no se volviera una masacre. Entonces, cuando una persona había cometido un homicidio involuntario, la palabra de Dios nos narra que habían 6 ciudades, 3 del lado del Jordán, hacia el este, y otras 3 que iban hacia el Mediterráneo, y se llamaban ciudades de refugio. Eso quiere decir, pensemos en que Villanueva es una ciudad de refugio. Y resulta que el día de hoy, haciendo o cortando algo, se me fue el machete y herí a una persona y esta murió. Fue un homicidio involuntario. Tengo que salir corriendo hacia Villanueva y entrar a la ciudad de refugio, porque resulta que la misma ley que así me dice que tengo que ir a ese del lugar de refugio, veamos, Números 35:11, os señalaréis ciudades de refugios tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Entonces ya tenemos el primer caso. Pero resulta que también la palabra de Dios habla del vengador de sangre. Eso quiere decir que si yo fui el que herí de muerte a esa persona, resulta que esa persona puede tener 2, 3, 4 o 5 hermanos, o su papá o su tío, y cuando se enteran, ellos pueden decir, no, lo que hizo Ángel mató a nuestro hijo, mató a nuestros hermanos, y ellos se vuelven vengador de sangre. Eso quiere decir que si yo no llego rápido a la ciudad de refugio, ellos tienen el derecho de llegar conmigo y matarme. Se llama la venganza, se llama el vengador de sangre. Entonces, todo hombre o toda mujer que acontecía en esta situación tenía que ir rapidito a la ciudad de refugio. En la ciudad de refugio, allí estaba el sacerdote o los levitas que atendían, escuchaban el caso y se veían que el caso era un caso de inocente, lo resguardaban hasta que se resolviera la situación. Ustedes pueden ver cómo de alguna manera se regulaba estas situaciones y era una forma de obtener paz, porque de otra manera, imagínense, ojo por ojo, diente por diente, y aquel que mató yo voy y lo voy a matar, entonces sería eso una cosa terrible, y como dicen algunos, si es ojo por ojo, posiblemente ya todos estaríamos ciegos. Y si fuera diente por diente, tal vez ya no tendríamos dentadura. Aunque es un chiste que se puede utilizar para esto, lo que quiere decir es qué ley más difícil y más dura, porque cualquiera puede tomar la ley en su mano y hacer muchas cosas justificándola por muchas razones. Número 35:19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Entonces, este vengador tenía un límite. Si esta persona ya había llegado a la ciudad de refugio, a lo más que podía llegar el vengador de sangre era preguntar si estaba ahí, porque la ley de Dios resguardaba en este momento o hacía alrededor de esta persona un refugio. Y de esa manera se esperaba el tiempo para que se pudiera esclarecer las situaciones. Otro caso, como lo hemos hablado, es por legítima defensa. Nosotros podemos defendernos, yo diría que sí. De hecho, diría sí, y es una obligación el defendernos en ciertas situaciones, que es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos en el auto, vamos manejando el carro y vemos que de repente viene un tráiler encima de nosotros, de alguna manera esquivamos a la derecha o a la izquierda. Debemos de esquivar lo que puede ocasionar nuestra muerte. Yo diría que sí, es una obligación de nosotros. Aquellos que portan arma tienen que entender que tienen que usar el arma en cierto momento, no para matar, sino que para inhabilitar al otro. O sea, tratando de evitar la muerte de aquel que nos está agrediendo. Por ejemplo, puede entrar un ladrón a la casa y, pues si hay arma, estoy hablando de aquellos que tienen arma, no se trata de apuntar para matarlo, sino ver si se le puede dar en alguna parte para inhabilitarlo. Porque con mucha facilidad nosotros podemos tomar
un arma y podemos hacer de ella un uso fuera de lo común. El arma da un tipo de poder que hace que la mente y el corazón se cierren. Por eso el arma tiene que estar en las manos adecuadas, en el caso de la policía o los militares, y en el caso nuestro, lo mejor si no tenemos y llevamos la espada del Señor, porque a la hora de la hora no vamos a agregar un día más ni un día menos. En todo esto lo que se pide es prudencia y sabiduría en caso de que se tenga arma, o ver las situaciones que nos rodean en un momento determinado, porque recuérdense, aunque somos cristianos, todavía hay áreas que no están esclarecidas en nosotros, que se encienden con mucha facilidad, y la ira y la locura temporal pueden tomarnos y hacer imprudencias y yo que sé cuántas otras cosas más. Aquí tenemos el caso de Abner. Abner era el jefe del ejército de David y resulta, del ejército de Saúl, y resulta que Asael era uno de los hermanos del ejército de David, y llega un momento en que Abner está huyendo y Asael se cuenta que era muy veloz con sus piernas y corría tanto casi como un caballo, dicen, por la velocidad que tenía. Y llegó un momento en que Abner le dijo a Asael: ¿qué tienes que ver tú conmigo? Mejor no me sigas, porque si me sigues me vas a ver obligado a matarte. Y dice: apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, entonces Abner lo hirió, lo atravesó. En pocas palabras, son momentos de lucha en el cual uno de los dos tiene que sobrevivir, porque el cuadrilátero se cierra cuando el odio y el rencor están ahí y ya no hay salida. Uno de los dos tiene que salir victorioso. En este caso de tensión y de persecución ocurre lo que se llama por legítima defensa. Abner se estaba defendiendo de la persecución y del deseo de Asael de matarlo. Otra situación es las responsabilidades civiles que se reportan en el Antiguo Testamento. Y podemos ver varias. Veamos una de ellas. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil. Pretil es lo que llamaríamos cuando haces una azotea, haces un borde, porque uno con mucha facilidad, si no hay una especie de borde, uno se va. Entonces piden que hagan alrededor de la azotea un borde alto de unos 60, 70 centímetros para que la persona esté con seguridad. Como quien dice, seamos precavidos, porque de lo contrario se puede entrar en responsabilidad civil. Entremos a otro caso. Pero si el buey fuere acorneado desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a un hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fue impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Son situaciones que pueden ocurrir. De hecho, hoy día, yo no sé si ustedes han oído, pero hay ganado que no está metido dentro de su cerca y se sale uno y va a la carretera y hay tragedias a nivel de familias. ¿Quién tiene la culpa en este caso? La policía porque no está, porque no guardó el cerco, y se han hecho muchos litigios a nivel de esta clase de incidentes. Y esto es lo que ocurrió también en el Antiguo Testamento, y aquí está especificando lo que hay que hacer. Si yo sé que uno de mis animales corneó o hizo un daño, si estoy consciente de eso, tengo que ir, tengo que hablar, tengo que exponer. Y aquí dice, el buey será apedreado y también morirá su dueño si no toma conciencia de todo esto. Vean ustedes cómo las leyes en el Antiguo Testamento eran tan así, porque la cultura, la idiosincrasia, hasta que uno no está metido en esos lugares, uno no entiende el porqué de esa aplicación tan severa o tan drástica o tan, como diríamos, cerrada en cierto momento. Pero tenemos que recordar que la cultura avanza y que hay momentos que podríamos decir que si no se aplica una ley en determinado momento, el pecado y otra serie de cosas se hubieran ido en una forma
desorbitada. Veamos otro caso. Éxodo 21, 20, 21. Y dice así: y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, dice, será castigado. Mas si sobrevive por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Vean ustedes cómo, dependiendo si era el pretil o si era un animal, en este caso cuando muere su siervo, vean ustedes la holgura que hay para tratar a su dueño. Si pasa 2 días, ya no será castigado, porque era de su propiedad. El concepto que se manejaba en ese tiempo en relación a un esclavo. Lo que estamos hablando ahorita son responsabilidades civiles. Y tenemos que aplicarlo hoy a lo que el Señor nos ha revelado. Homicidio o asesinato es quitarle la vida a otra persona. No importa la causa, sea cual sea, se llama homicidio o se llama asesinato. O entra de la clasificación, entre comillas, de lo que podríamos decir por defensa de mi vida, por defensa de mi esposa, por defensa de mis hijos, etc. Todo eso ya entra dentro del campo legal para que se estudie los motivos o las causas del por qué ocurrieron esto. Vamos a entrar entonces también al Nuevo Testamento. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación al homicidio? Primero, tenemos que identificar al verdadero homicida. La palabra nos habla en Juan 8:44 y en 10:10 algunos detalles que nos dicen de dónde viene y qué es o cómo lo ejecuta. Y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahora, ¿qué fue lo que entró en Lucifer? Diríamos, o Ezequiel 28 habla de que se llenó de iniquidad y todo él se hizo perverso. Cuando lo que tenía la serpiente entra también dentro del hombre, el hombre de alguna manera, aunque no lo tenga consciente, hay un accionar dentro de su propio corazón, como quien dice, puede ejecutar un homicidio o incluso puede hacer un asesinato. Estas capacidades malosas que puedan estar en nosotros se pueden desatar en un momento determinado si no tenemos conciencia y si no sabemos llevar las cosas rapidito a los pies de la cruz de Cristo. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí tenemos un principio básico, ya sabemos quién es el homicida, pero lo que era él, de alguna manera, está metido dentro de nosotros, porque incluso de mente nosotros podemos, o de intención interior podemos hacer morir a alguien. Veamos Juan 10:10, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En pocas palabras, si lo enfoco correctamente y lo asocio al diablo, diría que primero nos roba, nos mata la relación con Dios porque nos quiere destruir eternamente. Y bajo esta perspectiva, entonces, que coincide cabal, el homicida desde el principio tiene una finalidad. Y los que hemos caído en la trampa solo estamos alimentando eso dentro de nosotros, realizando tinieblas a nuestro alrededor. Veamos otro aspecto. Interioriza el crimen del homicidio. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En pocas palabras, otra vez caemos en la conciencia, en el sentir y en el consentir. Aquí la palabra de Dios específicamente habla de aborrece, pero ¿qué diferencia habría entre aborrece y odiar? ¿Qué fue lo que causó para que esta persona odie o aborrezca? Generalmente hay situaciones previas de rechazo, de insulto, de robo, de asesinato,
o de incesto o de situaciones que uno diría, ¡ala, qué terrible por lo que pasó esta persona! Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, pedimos perdón, aceptamos a Cristo y permitimos que Él venga a operar en nuestras vidas, es cuando todas estas cosas tienen que salir de nosotros y evitar caer en la trampa de aborrecer o de aceptar en nosotros el rechazo, la calumnia, para que no se origine mecanismos de venganzas y posteriormente de destrucción, o de calumnia o de difamación, porque nosotros los seres humanos y con lo que tenemos adentro somos muy lábiles. No dije hábiles, lábiles quiere decir una habilidad increíble para desarrollar no solo mecanismos de defensa, sino para socavar a través de la sociedad por medio de el lengüeteo, que muchos se pongan de acuerdo con nosotros para que le hagan el vacío a esta persona. Aborrecer tiene muchas raíces, por eso es importante que nosotros como cristianos, al tener este aborrecer en nuestra mente y saber que esto es homicidio, llevarlo inmediatamente a los pies de la cruz de Cristo para que no carcoma nuestra vida interior. Mateo 5, 21, 22, la palabra de Dios nos dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Era lo que les decía. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Todo esto, de alguna manera, tiene que ver, no es tanto con la palabra que podamos decir, sino con los movimientos internos que ya están dentro de nosotros. Yo no sé, tal vez voy a poner algunos ejemplos que nos pueda esclarecer. Tal vez hemos tenido en la mañanita, al venir aquí, una dificultad con un hermano, y tal vez hubieron palabras que me afectaron, y pasa una hora y esta persona viene y me dice: Ángel, yo sé que te dije esto, esto y esto, y no sé si te herí. No, ¿cómo vas a creer si yo soy maduro? Y damos respuestas que lo único que queremos decir es que somos maduros solo para apantallar. Pero en nuestro corazón está como un hervidero donde vienen una serie de ideas e incluso una serie de manifestaciones que solo es cuestión de tiempo de que éstas lleguen a realizarse o a cumplirse. Estoy hablando un claro ejercicio de lo que podría ocurrir entre nosotros, y de hecho yo creo que han ocurrido y que lo más probable es que va a seguir ocurriendo. Pero tener presente esto para no caer en una trampa. Fíjense ustedes que para llenar un cajón de basura es necesario que se meta y luego se vuelva a meter basura y luego se vuelva a meter basura hasta que llega un momento en que el cajón de basura ya no se le puede meter más, entonces comienza a caer alrededor. La palabra aborrecer quiere decir que ya ha llegado un momento en ese nivel en el cual, al no haber ido a los pies de la cruz de Cristo, ya sale por todos lados de nosotros una serie de miradas, palabras, gestos, un tipo de comunicación cortada, manifestaciones de rechazo, etc. No es una cosa que se origina en un momentito, es una secuencia de situaciones hasta que te llega a un colmo para decir: ya lo odio, lo aborrezco, hasta deseo de él mal, que le vaya mal, hasta soy capaz de poder usar una palabra de maldición hacia esta persona. Quiere decir que se desencadenó. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no ir a los pies de Cristo? ¿Por qué no entregarle esto a los pies de Cristo y decir: Señor, tengo esto y esto y esto, y vaciarme y llenarme de nueva gracia y de nueva misericordia? Uno no es malo, como quien dice, de un día para otro. No hay microondas que haga eso. Ni tampoco uno se hace bueno en el Señor o santificación de un momento para otro. Es un proceso. Así como el proceso de deterioro es lento hasta llegar a un momento en que uno irrumpe y rompe todas las cosas, o el proceso de ir aprendiendo a ir a los pies de la cruz de Cristo, pedir perdón, extender perdón, restituir y nuevamente con la gracia y misericordia
ver hasta dónde es posible hacer una restauración con esta o con aquella persona. Consumación del homicidio. Aquí es cuando la persona ya no logró manejar los elementos y en un momento determinado, al no haber ido a los pies de la cruz de Cristo, al no haber sacado todas las cosas y ocurre otro incidente, entonces puede venir el hecho del homicidio. Pero yo os digo, Mateo 5, 38, 39, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Por supuesto, hablar de esto ya se requiere un grado de madurez. Y esto lo que implica es que tú ya sabes al lugar donde tienes que ir para vaciarte de ti mismo y no permitir que el pecado interior y la contaminación se adueñe de tu vida. Cuando has hecho, voy a usar la palabra, el hábito de ir a los pies en la mañana, a mediodía y por la noche, cuando ante cada situación que se ha presentado has ido a los pies de la cruz de Cristo, en pocas palabras te has ido vaciando y no has permitido que el cubo de basura se llene para que no llegues en un momento determinado a hacer o a decir una tontería. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando ya estás en ese nivel en el cual alguien puede venir y darte en una mejilla, tú tengas la capacidad de poner la otra. Esto no es así. Esto es parte de un proceso que uno va aprendiendo. Y no crean que es fácil, porque esto implica la muerte de nuestro yo. Otro elemento es Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Cuando nosotros, por gracia y misericordia, hemos entendido el proceso de que están los hombres en el mundo sin Dios, manejados por la iniquidad y con un sistema que no le da gloria a Dios, todos los que estamos de este lado, lo único que podemos decir es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es a nivel del mundo pagano. Ahora, resulta que a nivel cristiano hay diferentes niveles. Voy a usar un nivel que de alguna manera hemos manejado aquí en varias oportunidades. Los que están a nivel del atrio, los que están a nivel del lugar santo y los que están a nivel del lugar santísimo. Los que están a nivel del atrio todavía tienen un yo exaltado, un yo que defiende su reputación, un yo que se comporta como aquellos animales puercoespín que de repente uno le dice algo y ya está con todas las piernas paraditas como karate o kung fu. Y otros que están ya en el lugar santo, en donde la palabra y el obrar del Espíritu Santo han hecho que se vaya aclimatando a las cosas de Dios. Y en vez de reaccionar, responden sabiamente. En donde hay un tipo de injuria, hay un tipo de palabra o un tipo de consuelo. Y los que están en el lugar santísimo, que diríamos que cualquier cosa que venga del norte y del sur, la saben agarrar adecuadamente, lo ponen a los pies de la cruz de Cristo, lo entregan, piden perdón, piden sanidad y son levantados para regresar a restaurar a los hermanos que están heridos o que están golpeados. ¿Cómo vamos? Bien, ¿está claro los puntos? Gloria a Dios. Bien, vamos a otro punto. Pero tales, oiga esto, pero tales, y eso es lo que dice la palabra de Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Aquí diría uno, bueno, ¿y dónde quedan los adúlteros? Recuérdense que el pecado de adulterio es visto como pecado de idolatría. Pero en este caso que estamos hablando de homicidios, dice, y homicidios, los que cometen, que son homicidas, los fornicarios, etcétera, etcétera, tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago de fuego, que arde, y que es la muerte segunda. En pocas palabras, el destino de los homicidas
es el lago de fuego. Y uno diría, ese ya mató, ese se va para el lago de fuego. Hay que esclarecer una posición y esta es la que me interesa el día de hoy. ¿Será que hay perdón para los homicidas? ¿Será que hay perdón para el fornicario? ¿Será que hay perdón para los que tienen malos pensamientos? ¿Será que hay perdón para los adúlteros? Primera de Juan 1, del 8 al 10, nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Bueno, estamos tempranito, yo diría que acabamos de salir de la alabanza, estamos tan chulos, tan tranquilos. ¿Quiénes de nosotros desde que vinimos aquí hoy la mañana, al venir en el tráfico, no tuvo pensamientos raros y de repente no cometió algún tipo de injuria? O cuando salió y se despidió de su cónyuge, alguna palabra de fricción, o se topó con un carro que no lo dejaba pasar, yo qué sé. ¿Será que pecamos? El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, por lo tanto, el homicida, el adúltero, el fornicario, el de malos pensamientos, al entender lo que hay a los pies de la cruz de Cristo, sabiendo que Cristo ha dejado sangre de provisión para nosotros, no para que cabalguemos en el pecado, sino para que cuando cometamos el pecado sepamos a dónde ir, pedir perdón, ser restituido, restituir el daño que hemos hecho y tener conciencia de que esa no es la vía que Dios quiere. Poco a poco se va ganando terreno interiormente, poco a poco nuestro pensamiento se va volviendo pensamiento de Dios. Dejamos los pensamientos del hombre, dejamos los hechos de los hombres para comenzar a tomar los pensamientos y sentimientos de Dios y obrar conforme la guía del Espíritu Santo. Nosotros ya en Cristo Jesús no estamos para hacer mal ni pensar mal, sino para ser agente de bendición. Ahora, hacer agente de bendición no es andar diciéndole a todo el mundo yo te amo con el amor del Señor, sino que también el Señor nos manda a ser atalayas unos de otros, a proclamar la verdad. Lo que Dios nos ha dado no es una especie de silencio hermético, sino por el contrario, que seamos chofares para advertir a otros de la importancia de la vida de santidad. Todo esto tiene finalidades claras en la palabra de Dios. Nosotros no fuimos creados para la perdición, sino para la vida eterna en Cristo Jesús. Y esto nos tiene que poner con claridad de que no podemos permitir que los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, el homicidio interno o externo manejen nuestras vidas, sino por el contrario, ya sabemos a dónde podemos ir, entregar, confesar el pecado y recibir gracia y misericordia para seguir caminando hacia el Señor. Bien, con esto ya hemos tocado 4 temas del escalafón de iniquidad que nos quiere llevar a hacer que nuestra vida se pierda. Pero gracias a Dios, ahí está Cristo Jesús y ahí está el Espíritu Santo que nos da no solo nueva vida, sino nueva fuerza, nuevo horizonte para hacerlo todo correctamente. Vamos a orar y posteriormente vamos a responder preguntas. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias por esclarecer estas situaciones. Gracias, Señor, por darme nuevos elementos. Y sobre todo, Señor, gracias porque habían cosas dentro de mí que no te había entregado. Y hoy puedo hacerlo con libertad porque me veo como ese necesitado. Me veo como ese culpable que interiormente ha hecho cosas que no son gratas a ti. Y en el nombre de Jesús, hoy vengo a pedirte perdón, porque he cometido adulterio de pensamiento y porque en mi corazón he matado, he asesinado, he coartado, Señor. De alguna manera, interiormente mi vida se ha comportado como un accionar de vileza, de torpeza y de iniquidad. Reconozco ante ti, Señor, que he pecado, te pido perdón.
Te pido que me limpies con tu sangre preciosa y clamo a ti, Señor, que me des tu gracia para no volverlo a hacer, para pedir perdón a quien tenga que pedir perdón y para caminar la vida de santidad que tú has dispuesto para mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito, bendito y bendito seas por siempre. Gracias, Príncipe de Paz. Amén y amén.